Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a construir un sistema RAG desde cero, entendiendo todos sus pasos y haciendo el código. Antes de nada, decir que un sistema RAG es una técnica que conecta a un LLM o un chatbot con una base de documentos externa para que pueda conseguir más información a la hora de responder. Esto puede ser bastante útil para casos de uso como por ejemplo un negocio local en el que digamos que tenemos una tienda, pero claro, este modelo de inteligencia artificial o este LLM no ha sido entrenado sobre esos datos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos crear una base de datos con nuestro catálogo, las normas de la tienda y demás cosas para que cuando un cliente interactúe con este chatbot sepa responder de manera correcta. También hay otros casos de uso, como por ejemplo, si un modelo ha sido entrenado solo hasta inicios de 2026 y le hacemos una pregunta sobre, por ejemplo, el Mundial que está siendo este verano, el modelo con su conocimiento base no sería capaz de responder bien o incluso cometería alguna alucinación, es decir, se inventaría la respuesta. Y por tanto nosotros podemos crear esta base de datos externa para que cuando le hagan una pregunta al modelo sobre el Mundial, el modelo vaya a la base de datos a consultar la información necesaria y responda correctamente. Una vez terminada esta breve introducción, vamos ya a explicar más a fondo en qué consiste el RAG. Lo primero que tenemos que hacer aquí es tener nuestra base de datos de documentos, que puede ser, por ejemplo, unos PDFs, unos TXT o en general cualquier tipo de archivo que queramos. Y una vez tenemos estos documentos, tenemos que hacer chunking, es decir, transformar estos documentos en vectores, porque los LLMs entienden números, no entienden frases, y vamos a guardar todos estos vectores en nuestra base de datos. Este proceso de chunking solo hay que hacerlo una vez al inicio o cada vez que queramos actualizar la documentación de la que queremos proveer a nuestro LLM. Bien, y una vez ya hemos terminado esta parte del chunking, ahora viene la parte interesante donde usamos nuestro modelo de inteligencia artificial para responder. Lo primero que va a ocurrir es que un usuario se conecta al chatbot o a la aplicación y va a mandar una query, es decir, va a hacer una pregunta. Entonces, en base a esta pregunta, vamos a ir a la base de datos vectorial para extraer los vectores más relevantes que puedan responder a esa pregunta. Y le vamos a pasar estos vectores a nuestro LLM. Es decir, el paso 1 es usar la query para ir a la base de datos, el paso 2, escoger los vectores más relevantes para la query, y en el paso 3 le pasamos a nuestro LLM tanto la query del usuario como los vectores que hemos rescatado de nuestra base de datos vectorial. Y finalmente usaremos todo este contexto, es decir, la query del usuario y los vectores relevantes para que la LLM haga la respuesta final. Este sería en resumen el proceso de RAG y ahora vamos a explicar un poco más en profundidad en qué consiste el chunking. En general hay varias estrategias, pero voy a comentar dos de las más comunes o más usadas. La más fácil es dividir el documento en trozos de la misma longitud, es decir, por ejemplo, de 200 caracteres en 200 caracteres y hacer eso hasta el final. Si os fijáis, por ejemplo, aquí, aunque el párrafo 1 tiene estas 3 líneas, como solo cogemos 2 por cada chunk, pues hacemos aquí un corte. Para el siguiente chunk también vamos a coger 2 líneas, es decir, la última del primer párrafo y la primera del segundo, y así todo el rato, hasta acabar. Fijaos que en el último, por ejemplo, como no podemos coger 2, cogemos solo esta última, pero en general todos van a tener 2, excepto el último. Y por otro lado, si usamos otra estrategia de chunking, como puede ser el paragraph chunking, simplemente lo que hacemos es que cada párrafo, aunque sean un poco más largos o un poco más cortos, le vamos a asignar un chunk. Entonces tendríamos este primero, este segundo y este tercero. Ahora vamos a ver el código de cómo crear estos chunks. Lo primero que definimos es una estrategia de chunking que va a ser un protocolo. Un protocolo es muy parecido a una abstract class, solo que solo obligamos a heredar comportamiento, es decir, funciones, no datos. Es decir, el acoplamiento va a ser menor que si usáramos una abstract class. Esto no es necesario, se podría utilizar una abstract class o directamente no utilizar nada, pero por intentar seguir un poco de buenas prácticas de ingeniería de software,
vamos a usar este protocolo. De esta manera, todas las estrategias de chunking van a tener que implementar el método chunk, que va a coger un texto y nos va a devolver una lista de strings, es decir, una lista de chunks. El primero de todos es el Fixed Window Chunker, que es el primero que he comentado, y fijaos que tenemos un window size y un overlapping. El window size es simplemente el número de caracteres que va a tener cada chunk, y el overlapping es por si queremos que se solapen estos chunks. Es decir, si tenemos dos chunks seguidos, que el segundo coja la última parte del primero, para que no sean totalmente disjuntos, y si a lo mejor hay información relevante al final del primer chunk para el segundo chunk, pues también lo cojamos. Entonces en el constructor definimos el window size y el overlapping, y en el método chunk fijaos que es simplemente un bucle for, es decir, desde el inicio hasta el final del texto y con un paso que va a ser step, que en concreto es el window size menos el overlapping, pues vamos a coger la window, es decir, el chunk, y lo vamos a añadir a la lista. Y eso va a generar nuestra lista de chunks final. Por otro lado, tenemos el paragraph chunker, que aunque conceptualmente puede ser un poco más complejo, en el código es más sencillo. Por poner un ejemplo para el vídeo, le he pedido a Claude que me cree como unas instrucciones o un menú de una tienda de café. Y fijaos que, bueno, me ha creado esto. Entonces, cada párrafo podemos definirlo como cada vez que aparece un asterisco de estos, o si hemos hecho un salto de línea y la siguiente letra empieza por mayúscula. Esta definición de cuándo empieza un párrafo y cuándo termina es dependiente de los documentos que estemos usando. En este caso, pues tenemos las reglas de el asterisco y de una mayúscula seguida de un salto de línea, pero si tuviéramos otros documentos, pues tendríamos que definirlo de manera diferente. Entonces fijaos que hacemos un split por el asterisco y luego hacemos un nuevo split con el salto de línea y las mayúsculas y devolvemos esta lista de chunks. Finalmente podemos definir nuestro procesador de documentos, que coge como argumentos de entrada para la clase el path, es decir, de dónde vamos a leer el documento, el chunker, que es lo que hemos definido arriba, la estrategia de chunking, y un modelo de embedding, es decir, una vez tengamos los chunks, un modelo que convierta estos chunks, es decir, textos, a embeddings, a vectores. He usado el All Mini LM, que es uno de Hugging Face, open source. Si podéis ejecutarlo en vuestro ordenador en local, genial. Si no, pues también se pueden usar otros modelos como el de OpenAI, aunque hay que pagar y tener una API key. Pero bueno, he cogido este porque simplemente es gratuito y open source. Bien, entonces la función process es simplemente extraer el texto del documento, limpiar el texto, crear los chunks, que esto sí que lo hace el chunker que hemos definido antes, y hacer un encode, es decir, pasar estos textos a vectores. Y finalmente devolvemos por un lado los textos y por otro los vectores. El extraer texto también depende del documento que estemos usando. En este caso he usado un PDF, pues sería simplemente extraer el contenido, y limpiar el texto, que es un poco pues limpiarlo como queramos. Por ejemplo, aquí si había muchos saltos de línea los he juntado. Si había un guión al final de una línea así, pues lo he transformado así. Y esto también es un poco para hacer como se prefiera resolver el problema. Bueno, este es el PDF, que simplemente es el TXT de antes, pero pasado a PDF. Y ahora vamos a ver un ejemplo de lo que estamos haciendo. Vamos al notebook que he preparado por aquí y fijaos que definimos el path donde está nuestro documento, definimos el chunker y el document processor. Simplemente llamamos a la función process y aquí ya tenemos los chunks y los embeddings. Y fijaos que aquí tenemos el chunk 0, aquí el chunk 1, aquí el chunk 2 y todos tienen la misma longitud. Y por otro lado, pues aquí tenemos el embedding 0, el embedding 1 y el embedding 2. De la misma manera, esto es exactamente igual, solo que cambiando el chunker, en este caso usamos el de párrafos. Y fijaos que ahora cada chunk tiene como más sentido. Por ejemplo, el chunk 2 ya es esto, el chunk 3 es esto, que son como contenidos más independientes. De nuevo, decir que en este caso probablemente la mejor estrategia sea la del paragraph chunker, pero esto depende del problema que estemos resolviendo y de los documentos que tengamos.
Aquí tenemos la parte en la que guardamos estos documentos en la base de datos. Esto no está tan relacionado con el RAG, sino que simplemente pues, es un proceso más que hay que hacer y ya está. Entonces tampoco me voy a detener mucho en este código, pero básicamente lo que hacemos es usar los chunkers para que los guarde en una base de datos vectorial. En este caso he usado PineCone.db porque tiene una free tier gratis y funciona bastante bien, así que simplemente los guardamos en esta base de datos. Y bueno, simplemente para que veáis que todo funciona correctamente, esta es la interfaz gráfica en la que podemos acceder desde internet y tenemos aquí nuestros vectores con cada uno con su ID y el texto que corresponde, que veis que es lo que hemos visto en el PDF de antes. Y ahora ya hemos terminado la parte del chunking, ahora viene la parte más interesante, que es el retrieval. El retrieval es una serie de pasos que debemos seguir para incluir el contexto final a nuestro LLM. Inicialmente tenemos la query del usuario y una vez tenemos esta query podemos transformarla, el paso de transformación. Hay varias maneras de hacer esto. La primera es la más sencilla, el baseline, que es no hacer nada, es decir, dejarla igual. Por otro lado tenemos query expansion, en la que le pasamos la query a otro modelo de lenguaje y este modelo de lenguaje nos va a proporcionar varias preguntas relacionadas con la consulta para que estas preguntas se puedan usar en la búsqueda de los vectores. Y finalmente tenemos el IDE, que consiste en pasarle la query del usuario a un LLM y este LLM va a transformar esta query tratando de optimizarla para que al usarla al buscar vectores parecidos o similares sea lo mejor posible. Vamos ahora ya con el código y lo primero que vamos a hacer es ver el query transformer. De nuevo he usado un protocolo porque no se comparten datos entre las clases, sino que solo queremos obligar a que tengan esta función transform. Y fijaos que en el baseline literalmente no hacemos nada. El transform es devolver la query tal cual nos ha entrado. Por otro lado, el expansion query transformer sí que es un poco más complejo. Fijaos que tenemos que definir el LLM con el que vamos a generar la nueva query, el system prompt para este LLM, el código lo dejaré en la descripción, en el repositorio, por si queréis echarle un ojo más tranquilamente. Y en el transform lo que hacemos es invocar a este LLM para que nos genere la respuesta y devolvemos la respuesta que nos ha dado este LLM. En el ID Query Transformer la idea es muy parecida al Expansion Query. Fijaos que también definimos el LLM, definimos el System Prompt, que va a ser un poco diferente, pero en el Transform es también lo mismo. Por seguir con los ejemplos, aquí en el notebook, en la parte de transformación, fijaos que me he creado los tres Query Transformers y la query que he puesto es que cuáles son los diferentes cafés que puedo comprar. Entonces, el primer transformer, que es el baseline, me devuelve simplemente esto, es decir, la query tal cual la he puesto. El siguiente, el expansion query, nos devuelve esto, es decir, tres nuevas posibles queries a partir de la que yo le he puesto. Y finalmente, el ID Query Transformer nos devuelve todo esto, es decir, un montón de información para que al buscar luego en la base de datos vectorial pueda conseguir mejores resultados. Dependiendo del caso de uso que estemos haciendo, pues usaremos una u otra y también esto se puede evaluar para ver cuál funciona mejor. Una vez hemos terminado el paso de la transformación de la query, vamos a hacer una búsqueda de los vectores más similares a esa query. La primera y la más común es vector search, es decir, transformamos la query a vector con el mismo modelo de embedding que hemos usado para los chunks y usamos una noción de distancia. Normalmente se usa la distancia coseno porque para medir similitud entre vectores es bastante buena. Y básicamente lo que hacemos es calcular la similitud entre la query y todos los vectores de la base de datos para quedarnos finalmente con los más parecidos. Luego hay técnicas más avanzadas o complejas, como por ejemplo la búsqueda híbrida que combina BM25 y la vector search que hemos visto antes y utiliza un algoritmo de re-ranking para dar un nuevo puesto a cada vector. Es decir, por un lado hacemos la vector search y obtenemos un ranking para cada vector.
Por otro lado, utilizamos BM25 y obtenemos un nuevo ranking para cada vector. Y tenemos como dos clasificaciones. Entonces lo que hacemos es usar este algoritmo de re-ranking para unificar los dos rankings que teníamos y juntarlos en uno solo, que será el final. BM25 es simplemente una búsqueda un poco más semántica o por palabras, y Vector Search es algo más abstracto, es decir, es todo con vectores. No voy a explicar a fondo en qué consiste el BM25 porque si no el vídeo sería muy largo. Y bueno, el algoritmo de re-ranking es simplemente usar esta fórmula para cada uno de los rankings. K es una constante que normalmente vale 60. Si tenemos dos clasificaciones como pueden ser BM25 y Vector Search, pues N será 2. Entonces I irá desde 1 hasta 2. Y tendremos dos rankings para cada chunk. Y luego, pues con este algoritmo lo generamos solo un nuevo ranking final. Ahora vamos a la parte de search y en este caso fijaos que ya sí que estoy usando una abstract class. ¿Por qué? Porque en este caso todas las funciones de búsqueda van a compartir datos, que van a ser k, es decir, el número de vectores que estamos cogiendo, y por otro lado el Pinecone index, que es simplemente la base de datos vectorial. Luego aquí obligamos a que todas tengan el método search y a partir de esta clase base vamos a crear las demás. La primera es la de Vector Search, en el que tenemos que usar el mismo embedding model para transformar texto a vectores que hemos usado al hacer el chunking. En este caso pues también tengo el Sentence Transformer de Hugging Face y lo que hacemos es convertir la query a vector y buscar en la base de datos los k vectores más cercanos. Luego con esta parte de código añadimos a la lista matches el texto de cada uno de los vectores que hemos sacado para poder devolver una lista de chunks de texto. Finalmente tenemos el Hybrid Search, que como he dicho combina el BM25 con la Vector Search. Entonces en este caso tenemos aquí además un BM25, es decir, el algoritmo. Luego el Factor Retrieve, que es simplemente para cuando hacemos los dos rankings, en vez de coger k en cada uno, cogemos, si Factor Retrieve es 2, cogeríamos 2 por k y 2 por k, aunque finalmente nos quedemos con los k mejores, después de aplicar el algoritmo RRF. Y el corpus es simplemente un corpus que necesita el algoritmo BM25 para funcionar. Como he dicho, no voy a explicarlo en profundidad, pero la idea es hacer una búsqueda más de palabras. El método tokenize y el fetch corpus es simplemente para el BM25. No me voy a detener en ello, como he dicho. Luego tenemos el algoritmo RRF, que esto es, una vez tenemos los textos de BM25 y los textos de la búsqueda vectorial, vamos a aplicar este algoritmo. ¿Qué hacemos? Pues crear un diccionario en el que asignaremos a cada chunk un score. Fijaos que primero iteramos sobre los textos de BM25 y aplicamos la fórmula, que es 1 partido de k más el ranking que tenía. Es decir, el ranking va a ser 1, 2, 3 y así hasta factor retrieve por k. Si factor retrieve es 2, pues tendremos 2k BM25 textos. Ahora aplicamos lo mismo exactamente para los textos de la búsqueda vectorial. Fijaos que aquí cambia un poco porque si este chunk ya estaba en los textos de BM25, es decir, aparece tanto en el ranking de BM25 como en el de Vector Search, sumamos y si no aparecía, pues simplemente lo igualamos a esto. La idea de esto es que si aparece en ambas, es que seguramente sea mejor y por tanto sumamos en vez de crear uno nuevo. Luego simplemente los ordenamos de mayor a menor y fijaos que aquí nos quedamos con los k mejores. Y finalmente la función de search lo que hace es conseguir los textos de BM25, los textos de la vector search y finalmente aplica el algoritmo RRF para devolver los vectores finales. Por seguir con los ejemplos, aquí en la parte de search, fijaos que he definido k igual a 3 y vamos a hacer tanto la búsqueda vectorial como la búsqueda híbrida. Y veis que, usando la query que he dicho antes, la búsqueda vectorial nos daría estos 3 resultados y la búsqueda híbrida nos daría estos 3 resultados, es decir, son diferentes y por tanto
habría que evaluar cuál es mejor para que la usemos en nuestro modelo definitivo. El siguiente paso es el de re-ranking, es decir, una vez tenemos el ranking generado por la vector search, vamos a generar un nuevo re-ranking. Hay también varios métodos, el más sencillo es el baseline, que es no hacer nada, es decir, dejarlo exactamente igual a como nos lo había dejado la vector search. Y por otro lado tenemos un cross encoder, que lo que hace es coger la query del usuario y los chunks, calcula un score para cada pareja y los ordena de nuevo, de mayor a menor score. Es una especie de refinamiento al vector search que hemos hecho antes. También es importante comentar que tanto en la transformación como en el re-ranking se suele usar el baseline porque es más sencillo y la latencia es menor. Fijaos que si hacemos un query expansion o un IDE tenemos que llamar a un LLM, por lo tanto tenemos que esperar a que devuelva la respuesta. O por ejemplo en el re-ranking tendríamos que esperar a que el cross-encoder que calcule el nuevo score para todos los chunks, y sin embargo en el baseline no hay que hacer nada y por tanto lo tenemos directamente. Esto también depende mucho de cómo queramos que sea nuestro chatbot, si a lo mejor bastante más preciso o más rápido. Aquí de nuevo definimos una abstract class porque todas van a compartir el dato que va a ser k, el número de chunks que vamos a devolver. Luego el método que obligamos a implementar es el re-rank y a partir de aquí pues ya empezamos a construirlos. Fijaos que el baseline es de nuevo muy sencillo, le pasamos query y chunks, pero query no lo usamos porque literalmente devolvemos los k mejores chunks, es lo único que hacemos. Luego tenemos el cross encoder, que aquí sí que se complica un poco, y aquí tenemos que usar un modelo de scoring. En este caso he usado este, que también es open source de Hugging Face y podéis ejecutarlo en local. Y lo único que hacemos es generar nuestras parejas, es decir, la query del usuario y cada uno de los chunks que hemos obtenido de la base vectorial. Luego a cada pareja le aplicamos un score con este modelo, los juntamos y los ordenamos por score. Finalmente devolvemos los mejores chunks en función del score y nos quedamos con los K mejores. Aquí tengo el ejemplo de re-ranking en el que he usado pues el baseline y el cross encoder, simplemente para que veáis que pues salen cosas diferentes. Si usamos el baseline pues nos da estos dos resultados y si usamos el cross encoder nos da estos otros dos resultados, es decir, han cambiado. En este caso hemos devuelto simplemente lo que nos ha dado la búsqueda y en este caso el cross encoder ha aplicado un nuevo score a cada pareja de chunk y query y nos hemos quedado con las que según este modelo son los mejores chunks. Finalmente lo que vamos a hacer es el paso de incluir el contexto de los chunks que hemos obtenido y de la query del usuario para generar la query final que pasaremos a nuestra LLM. Por un lado tenemos que decidir K, es decir, el número de chunks que vamos a incluir a la query final, y por otro lado la query final, si vamos a modificar algo de la query inicial del usuario o cómo vamos a juntar toda esta información. Esta es la parte en la que juntamos todo el contexto y veis que es bastante sencilla. Coge como argumentos de entrada la query original del usuario y los chunks que hemos obtenido. Entonces el prompt va a ser, bueno, le decimos al LLM, esta es la query original del usuario y se la pegamos aquí. Y luego le decimos, estos son los chunks que hemos extraído. Y como están ordenados de mejor a peor, le decimos aquí pues chunk 1 y le pegamos ese chunk, chunk 2 y le pegamos ese otro chunk, y así hasta el final. Y así hemos generado nuestro nuevo prompt. Aquí llamamos a la función createPrompt para ver qué está pasando y fijaos que es exactamente lo que he dicho antes. Decimos, esta es la query original del usuario, qué cafés puedo comprar, y que los chunks que se han extraído pues son estos, el chunk 0, el chunk 1 y el chunk 2. Finalmente ya llegamos al pipeline completo, donde juntamos todos los pasos que hemos ido haciendo previamente. Los argumentos de entrada van a ser un query transformer, un algoritmo de búsqueda y un re-ranker. Y el execute pipeline es siempre el mismo. Lo primero que vamos a hacer es transformar la query, después vamos a buscar los chunks con nuestro algoritmo de búsqueda, después vamos a hacer un re-rank con nuestro algoritmo de re-ranking de los chunks extraídos de mejor a peor, y finalmente vamos a crear el prompt final. Y esta función devuelve el prompt final
y los chunks reordenados, de mejor a peor. Fijaos que esta construcción es muy potente porque el algoritmo de ejecución siempre va a ser el mismo. Lo único que cambia es el query transformer, el método de búsqueda y el re-ranker. De tal manera que esto siempre va a ser reutilizable y podemos ir cambiando nuestro query transformer, nuestro algoritmo de búsqueda o nuestro re-ranker según queramos. En este caso el ejemplo decimos que k es igual a 4, que vamos a usar el baseline query transformer, que vamos a usar una búsqueda híbrida, que vamos a usar para re-ranking el cross encoder y creamos nuestro RAG pipeline. Y nuestro resultado final va a ser este, la query original y los chunks extraídos. Y finalmente esto es lo que le vamos a pasar a nuestro chatbot final. La última parte ya es nuestro chatbot, en el que le vamos a pasar una clase RAG pipeline, un modelo que vamos a usar para el chatbot y la temperatura del chatbot. Luego además en esta history vamos a acumular los mensajes que el chatbot va viendo para que tenga el contexto de toda la conversación y vamos a tener también una lista que va a ser los últimos chunks extraídos de nuestra base de datos. Aquí definimos el system prompt, que básicamente le he dicho que es un asistente de IA de una cafetería y tiene que responder usando un sistema RAG y que solo responda en caso de que la información extraída en los chunks pueda ser usada para responder correctamente a la query del usuario. Finalmente tenemos el método chat en el que le pasamos la query del usuario y con el RAG pipeline obtenemos el prompt final que le vamos a introducir al chatbot, los chunks extraídos, actualizamos los last chunks usados por nuestro modelo, añadimos al historial la query modificada del humano, obtenemos la respuesta de nuestro modelo LLM y añadimos esta respuesta al historial. Finalmente, si no ha habido ningún error, devolvemos esta respuesta de nuestro modelo. Por último, me he creado aquí una página sencilla en Streamlit para que tengamos una interfaz de usuario y podamos ver nuestro chatbot. De nuevo, este código no es muy importante, simplemente pues una interfaz para poder interactuar con nuestro chatbot, aunque podríamos interactuar o en el notebook o desde la terminal, pero porque quede un poco más visual, he creado esta interfaz de usuario. Entonces, si alguien está interesado, el código de nuevo está en la descripción en un repositorio de GitHub. Entonces abrimos una terminal y escribimos streamlit run y la ruta a nuestra aplicación de Streamlit. Veis que se despliega el localhost y ahora vamos a proceder a usarla. Veis que es una página bastante sencillita, entonces le voy a escribir, por ejemplo, hello. Aquí nos dice que está corriendo el load chatbot y ya aparece nuestro mensaje. Nos dice que ha extraído unos chunks de café y código, que es así como he llamado a la cafetería, y nos dice algunos detalles de la cafetería. Aquí incluso tenemos un desplegable en el que podemos ver los chunks que ha extraído de la base de datos. Podemos también limpiar el chat, pero bueno, no voy a hacerlo. Entonces le voy a decir qué café puedo comprar y debería darme varios. Veis que en este caso me ha dicho varias opciones. Tenemos el single espresso, special cappuccino, café latte, doble espresso, cold brew. Incluso nos dice que estos precios están sujetos a cambiar, tal. Y de nuevo, pues aquí vemos los retrieve chunks, que fijaos que en este caso son más generales, pero ahora que le he preguntado por café, ha ido a la base de datos vectorial y ha cogido lo más parecido a la query que he hecho. Fijaos que pues son todo literalmente ofertas de café. Y con esto terminaría el vídeo. Espero que haya quedado todo claro, que os haya gustado. Cualquier comentario o sugerencia, escribidla por los comentarios. Dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.